El mensaje de hoy se titula Llamados a volver. Amén. Y nuestro versículo base se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Si lo pueden buscar conmigo. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Si no lo tienen, digan gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y Joel 2, 12 y 13 dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, que misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Voy a hacer una pequeña oración y me voy a presentar a Dios, así que acompáñame a esta oración y oren, ¿verdad?, por mí, para que el Señor no me quite, sino que me use para su gloria y su honra. Amén. Amén. Dios grande y Dios fuerte, Señor, te doy las gracias, Dios, por esta oportunidad que me da, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Es una responsabilidad grande, Señor, pero lo hago con mucho amor, Señor, con entrega hacia ti, Dios, para que tú, Señor, le des a tu pueblo, Señor, lo que necesitan escuchar, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, siga obrando, Dios, como lo ha hecho desde el principio de este culto, Señor. Desde el principio de este servicio, Señor, te hemos cantado, Señor, te hemos adorado, Dios mío, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y tu Espíritu se ha dejado sentir aquí, Señor. Y sabemos, Dios, que ya desde el principio tú estás tocando las vidas, Señor, y tú estás tocando corazones, Señor. Simplemente te pido, Señor, que tú me uses, Señor, y que este mensaje llegue a lo profundo del ser de cada uno de los que estamos aquí, Señor. De manera, Señor, que ninguna persona, Señor, que haya entrado a este lugar salga de aquí, Señor, como entró, Señor, sino que salga, Señor, con una nueva bendición en su corazón y contigo en el corazón si no te tiene, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 del libro de Joel es un llamado urgente. Amén. Nos habla de devastación, de temor, pero también nos habla de una gran oportunidad. Amén. ¿Y cuál es esa oportunidad? Nos habla de un arrepentimiento sincero que conduce ¿a qué? A la restauración de nuestras vidas. En estos días, mientras estuve preparando el mensaje, escuché mucho, pude leer y escuchar mucho a un predicador que le llamaban el príncipe de los predicadores. Su nombre era Charles Spurgeon. Y una palabra que él decía, de Spurgeon decía, y cito: Dios nunca hiere sin propósito, hiere para sanar y aflige para restaurar. Amén. Y en el libro de Joel, ¿verdad?, el Señor envía una advertencia seria. Amén. Y es el día del Señor que viene. Amén. Y el capítulo 2 de Joel nos presenta un escenario alarmante. Comienza diciendo: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Joel es uno de los profetas menores de la Biblia, ¿verdad? Su libro es un libro corto, pero tiene una enseñanza muy grande. Amén. Y en esta mañana vamos a ver parte de lo que sucedía en su entorno, y el por qué Dios envía esta advertencia a través del profeta Joel para que su pueblo volviera a sus pies, ¿verdad? Volviera a buscar a Dios de manera como tenían que hacerlo, como Dios quería. Amén. Y Dios levantó al profeta Joel para lanzar una advertencia a su pueblo, pero la pregunta es: ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo de que Dios levantara al profeta Joel, ¿verdad? ¿Y por qué Dios lo hizo? Y la verdad que en este libro, literalmente, si tú buscas, no dice el pueblo estaba haciendo esto y esto y esto y esto, no. Pero
según yo pude estudiar, ¿verdad? Mientras estuve leyendo y vi que el pueblo había caído en una especie yo diría, se me fue la palabra ahora, es una especie de rutina, donde todo lo que hacían, empezaron a hacerlo como por rutina, por cultura. Ellos tenían que presentar sacrificios y lo hacían. Ellos presentaban sus sacrificios y hacían todo su liturgia, ¿verdad?, que tenían que hacer. Pero su corazón estaba lejos de Dios, estaba alejando de Dios. Hacían sus sacrificios, pero no lo hacían en realidad porque sentían un compromiso con Dios, un amor a Dios profundo, y querían hacerlo porque simplemente amaban a Dios. No, ellos empezaron como a dejar y hacer todo como si yo me levantara durante el día y yo digo, pues mi rutina hoy es, me voy a levantar y pues sí, voy a orar por la mañana, pues oro a Dios, Señor, gracias Señor por este nuevo día, y sigo mi camino, pero no lo hago de corazón. Según yo estaba leyendo y estudiando, pude ver como que el pueblo había dejado como un poco al lado ese compromiso, ese amor genuino, esa pasión por servir al Señor. Amén. Y Dios levantó al profeta Joel para lanzar esa advertencia. Y la verdad es que sus corazones estaban lejos de Dios. Ellos aparentaban en frente de las otras personas que estaban bien, que hacían todo bien, pero en realidad su corazón estaba lejos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso, pues Dios, dice el capítulo, que Dios envió una plaga de langostas que arrasaron con todas las cosechas, a tal grado que no había alimento para ellos y ni siquiera tenían aceite y vino para poder hacer sus ofrendas y libación. Y por esto fue que Dios envió al profeta Joel y un mensaje al pueblo de hacerle un llamado a ¿qué? Como dije ahorita, y como se llama nuestro sermón, le hace un llamado a volver. Amén. Hace un llamado a volver. Y de esto es que estaremos hablando en este mensaje, ¿verdad? Y esto es algo que es para todos. Amén. No solamente para personas nuevas que nos estén escuchando, sino no importa cuántos años lleves en esta iglesia, cuántos años lleves en el Evangelio, esto es un mensaje que nos habla a todos. Amén. Es un mensaje para todos, tanto para los que no son convertidos como para nosotros que somos convertidos. A mí en lo personal este mensaje me habló grandemente en estos días. Amén. El Señor nos llama a volver. Amén. Y el primer llamado que Dios nos hace es el llamado al arrepentimiento verdadero. Amén. Otra cita de Spurgeon decía: el arrepentimiento que no nace del corazón no alcanza el cielo. Amén. El versículo 13, ¿verdad? En la primera parte dice: rasgad vuestro corazón y no nuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios. Cuando yo leí esa parte, fue donde yo pude entender como que las personas estaban rasgando pasaban algo malo, ¿verdad? Y rasgaban sus vestidos, pero lo hacían de manera como, pues, la costumbre era rasgar sus vestidos cuando pasaba, ¿verdad?, una situación mala, pero no lo estaban haciendo de corazón. Por eso el profeta, ¿verdad?, inspirado por Dios, le dice: rasgad vuestro corazón y no nuestra ropa. ¿Por qué? Porque era algo más profundo, era algo que tenía que ser más íntimo con Dios, no simplemente hacerlo frente a la gente por hacerlo, porque la gente viera que ellos lo hicieron y que sí estaban pasando por un problema o por un pecado o lo que fuera, sino que tenían que rasgar su corazón, porque al que tenían que agradar con esta acción era a Dios y no a los hombres. Amén. ¿Van conmigo? Amén. Y ahora, una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa y por qué las personas rasgaban sus vestidos? Y dice que era un antiguo rito de duelo, dolor profundo, indignación o arrepentimiento extremo ante Dios. Pero muchos se rasgaban solo porque era costumbre o porque querían parecer muy buenos ante los ojos de los demás. Amén. Pero Jehová
lo que le importaba era si la persona estaba arrepentida de corazón por sus pecados. Y aquí el por qué, ¿verdad? Asumimos que el pueblo había caído en una rutina, como mencionamos, ¿verdad? En la parte anterior. Amén. Y por esta razón, Dios a través del profeta les dice que tenían que rasgar sus corazones y no sus ropas. Este arrepentimiento tenía que salir de lo profundo de su ser. No era simplemente una apariencia ante las personas. Tenía que ser un arrepentimiento sincero y no podía ser producto de una emoción momentánea. Tenía que ser un cambio profundo, no por obligación ni por miedo, sino porque realmente estaban convencidos de su pecado y tenían la necesidad de volver a Dios. Amén. Y entonces Dios, ¿verdad? Dios no espera que nosotros seamos perfectos. Amén. Él busca personas con corazones humildes. Amén. Él busca personas con corazones humildes, quebrantados, rendidos y dispuestos a ser restaurados y transformados por su poder. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Amén. La Biblia dice que todo aquel, ¿verdad?, que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Eso es lo que busca el Señor. El Señor busca personas que se nieguen a sí mismos, que se nieguen a su propia voluntad y dejar que el Señor moldee sus corazones y vengan delante de Él con arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el Señor pueda transformar su vida y, ¿verdad?, y mostrarle el camino que Él quiere para su vida, ¿verdad? Todos tenemos un propósito en esta vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y a través de ese arrepentimiento sincero es que Dios puede obrar en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito y ese llamado que Dios nos ha dado. Amén. Amén. ¿Verdad? El carácter de Dios. Este es un segundo punto que tocamos. El carácter de Dios, y es que podemos tener esperanza en medio del juicio. En Joel, la razón, ¿verdad?, de volver a Dios no es solo el temor. No podemos venir a la iglesia y venir a Dios porque sentimos miedo. Muchas veces, ¿verdad?, escuchamos predicadores que dicen, aunque es verdad, dicen, no, que si tú no vienes te vas para el infierno, o si el que no se convierta se va para el infierno, te van a pasar cosas malas. No podemos tener miedo, sino tenemos que venir al Señor con una actitud de amor, ¿verdad? Con una actitud de amor y que creer que Dios todo lo puede y que no hay ninguna situación en nuestra vida que Él no pueda resolver. Amén. Recuerden que no importa la situación que estemos pasando, Dios está ahí con nosotros. Amén. Dios está ahí presto para escuchar nuestro clamor. Dios está ahí presto ¿para qué? Para ayudarnos. Amén. Dios quiere ayudarnos. Resta de nosotros dejar que Él lo haga. Creer y confiar en Él. Amén. Amén. Y Joel 2:13 dice, habla un poquito de ese carácter de Dios y dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Amén. Pablo dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es algo como contradictorio, ¿verdad? Porque, lo repito, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y algo que uno dice, wow, yo quiero hacer el bien, pero no hago el bien. Siempre termino haciendo el mal. ¿Por qué? Porque, mi hermano, estamos aquí. Estamos en la carne, hermano. ¿Bien? Dios conoce todas nuestras debilidades. Amén. Él la sabe, Él conoce cada debilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y como decimos en Puerto Rico, Él sabe, ¿verdad?, de la pata que coge a cada uno. Y
Dios usó, ¿verdad?, a hombres con poder, como el hermano Pablo. ¿Cuántos han escuchado hablar de Pablo? Amén, todos, ¿verdad? Pablo escribió sin número de libros, sin número de cartas, fue un apóstol, fue misionero, él abrió iglesias, ¿verdad? Todo esto el Señor lo usó en grande manera. Amén. E incluso Pablo, él mismo dice que él tenía un aguijón. ¿Y qué era ese aguijón? Era algo que le atormentaba. Él dice que le atormentaba porque no lo dejaba como que ser prácticamente perfecto. Amén. Eso que él tenía, él le llegó a pedir a Dios: Señor, quítame este aguijón. Amén. Y era algo que le atormentaba, que no lo dejaba, ¿verdad?, servir a Dios con la perfección que tal vez él quería. Pero ¿qué le dijo Dios? En 2 de Corintios 2:19 le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén, hermano. Cada uno de nosotros podemos tener debilidades, podemos caer. Como decía, el bien que queremos hacer tal vez no lo hacemos muchas veces y caemos y pecamos, hermano, pero no podemos sentirnos culpables todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos dice que Él se va a glorificar en tu debilidad. Dios está dispuesto a glorificarse en tu debilidad. Amén. Amén. Y Dios no solo juzga, Dios restaura. Su ira es justa. Muchas ocasiones Él miró a su pueblo con ira y hasta anunció juicio sobre ellos, pero su misericordia, dice la Biblia, que es ¿qué? Abundante. Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Su gracia está disponible. Amén. Su gracia está disponible. Simplemente tienes que levantar tu mano, ¿verdad?, y abrir tu corazón a Él. Y Él, su gracia está ahí para ti. ¿Está ahí para qué? Para perdonarte. Está ahí para restaurar tu vida. No importa lo que estés pasando, el Señor está ahí para estar contigo. Amén. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios mientras haya vida en nosotros. Amén. Otro punto que toca este capítulo 2 del libro de Joel es la restauración y la bendición. Porque después de que nos arrepentimos, Dios nos va a comenzar un proceso de restauración. Otra vez vuelvo a citar una cita de Spurgeon que decía: Dios puede devolver en gracia lo que el pecado destruyó en años. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablar un poco de mi testimonio en referente a mi papá. Mi papá fue pastor de una iglesia Nazareno en Jardines de Vega Baja en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? En un momento de su vida, yo no tengo conocimiento claro por qué sucedió, mi papá se aparta del evangelio. Y mis recuerdos de mi papá durante mi niñez eran verlo salir un jueves de mi casa. Pasaba el jueves por la noche, pasaba el viernes a veces el sábado. Y domingo en la mañana, nosotros vestiditos con mi mamá para ir a la iglesia, mis dos hermanos, mi hermano mayor, mi hermana y yo, vestiditos para ir para la iglesia y mi mamá. Y él llegar a esa hora a la casa, muchas veces borracho, muchas veces, gracias a Dios, no era un hombre violento, no era, ¿verdad?, una persona violenta que maltratara a la familia o algo, pero esos son los recuerdos que tengo de ese tiempo de mi papá. Y el enemigo
se metió en mi familia y mi papá lamentablemente cayó. Y pasaron muchos años. Y recuerdo en nuestra iglesia en Puerto Rico, los lunes eran los cultos de oración. Había culto toda la semana. Lunes era de oración, martes era de damas y caballeros, miércoles ensayábamos, el viernes era de sociedades, de jóvenes, de niños, de lo que fuera. Domingo había culto, así era ya. Y todos los lunes fielmente yo iba al culto de oración y mis hermanos. Y cuando al final del culto siempre decían, ¿alguien tiene alguna petición? Yo, mi hermano y mi hermana siempre levantábamos la mano y decíamos, oren por mi papá. Y pasaron muchos años. Y a la edad yo de más o menos 13 a 14 años, un día el Señor escuchó nuestras oraciones. Hubo un drama, un pequeño drama en la iglesia. Se llamaba, era algo del arrebatamiento. Y el Señor tocó a mi papá nuevamente. Y mi papá volvió. Mi papá volvió a los caminos del Señor. ¿Y qué te quiero decir con esto? Y es que todo eso verdad que el enemigo nos había robado nuestro padre, nos robó años, ¿verdad? De estar con él, de relación con mi papá. El Señor lo trajo de vuelta. Amén. Nuestra oración fue escuchada. Así que esto es algo que para nosotros fue grande, porque mi papá volvió otra vez. Y fue un proceso, ¿verdad?, de enseñanza. Fue un proceso tal vez un poco duro para mí, porque yo nunca tuve esa figura de padre en mi niñez. Simplemente en la adolescencia, pues, él regresó y muchas veces él venía y trataba de acercárseme como para hacerle, como decimos en Puerto Rico, cucas monas, no sé cómo le llamen a ustedes, que le dicen, ay, ¿cómo está el nene de papi? Y muchas veces yo mismo lo rechazaba. Yo decía, ay, déjame. No porque lo odiara, ni porque tuviera algo en contra de él, sino que simplemente no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de cariño de él. Amén. Y fueron cosas que yo tuve que bregar con mi vida, ¿verdad? Que yo lo pensaba en estos días y lloraba, porque gracias a Dios, ¿verdad?, yo perdoné a mi papá. Hoy en día yo puedo decir que yo no tengo ningún resentimiento, no le guardo rencor para nada. Públicamente lo digo, yo lo amo, lo amé, ¿verdad? Mi papá lamentablemente falleció, ¿verdad?, desde el año 2000, ya van muchos años, pero el poco tiempo que después que se convirtió, fueron unos más o menos 6, 7 años que vivió después que volvió, ¿verdad? Pero a pesar de todo, Dios pudo restaurar mi familia, y todo eso que tuvo años, todo ese tiempo que se perdió, tuvo una buena recompensa, porque mi papá volvió y Dios restauró y Dios nos devolvió todos esos años. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no quedó remordimiento, no quedó rencor, sino quedó agradecimiento a Dios de que mi papá pudo regresar. Y hoy día yo sé que está allá con el Señor. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos todos. Amén. De que Dios restaurará y bendecirá nuestra vida si nosotros venimos delante de Él de corazón y nos arrepentimos con un arrepentimiento sincero. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? Después que nos arrepentimos y venimos al Señor, Dios, a través de, ¿verdad?, de aquí, nos hace una promesa. El profeta, ¿verdad?, dice en Joel 2:28, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí el profeta Joel, inspirado por Dios, habla directamente de la obra futura del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que en aquel tiempo todavía el Espíritu Santo venía y se posaba sobre algunas personas, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Las profetizaban, hacían, ¿verdad?, milagros,
pero todavía el Espíritu Santo no había venido. El Señor usó al profeta para hablar de la obra futura que vendría. Y aquí es donde entra el personaje principal de la Biblia, como les dije en predicaciones anteriores, Jesús. Jesús dijo en Juan 14, 16 y 17: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Amén. Ese es el regalo más lindo que Dios nos ha dado. Que una vez nosotros nos arrepentimos delante de Él y le aceptamos como nuestro Salvador, Él mismo viene a morar al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Amén. Todo aquel que levante su mano y acepte al Señor de corazón, dice que Él viene a Él y mora dentro de Él. El Espíritu Santo está en cada uno de los que hemos recibido al Señor. Amén. Y ese consolador, ¿verdad? Ese Espíritu de verdad, nosotros lo tenemos. Y está ahí para beneficio de nuestras vidas. ¿Está ahí para qué? Para redarguirnos. Es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Es el que nos redarguye. Es esa voz que nos dice: hey, no hagas esto es malo. No te conviene. Amén. Simplemente tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor en nuestro corazón. Amén. Y aquí vemos otra cita que me gustó mucho de Charles Spurgeon, que dice: donde el Espíritu de Dios viene, la vida comienza, muere el pecado y Cristo reina. Amén. Una vez aceptamos a Dios, dice que Dios viene a nosotros, nuestra vida comienza, porque cuando no tenemos a Cristo en el corazón, simplemente existimos. Existimos porque no hay un propósito. Amén. El Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos al Señor, viene a nuestro corazón y es el que nos da un propósito de vida. Amén. Y nos da una seguridad en nuestro corazón de que vamos a ser salvos. Amén. De que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa la tormenta que estemos viviendo, el Señor va a estar ahí con nosotros. Amén. Y nos va a dar esa salvación hermosa. Amén. Que aún después de la muerte tendremos vida. Amén. El verdadero cambio no viene por esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo. Él es quien redarguye nuestro ser y nos convence de pecado. Amén. El Espíritu Santo es el que obra, hermano. Yo estoy aquí parado, hablando, pero si el Espíritu Santo no hiciera la obra, yo podría estar aquí 4 horas hablándoles a ustedes, pero si el Espíritu no hace la obra, simplemente serían palabras vanas. Amén. ¿Por qué? Porque todo el poder y toda la gloria viene de Dios. Amén. Dios nos llama a volver. Amén. Examinemos nuestras vidas, miremos nuestro interior, y si hubiera algo que todavía nos falta por entregarle al Señor, esta es una mañana gloriosa. Dios está aquí y está dispuesto a restaurar tu vida. Amén. Hoy es un buen día para volver a Él con todo nuestro corazón. Amén. Él está aquí esperando por ti. Y la Biblia dice, ¿verdad? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Amén. Muchas veces endurecemos nuestro corazón, tal vez por miedo, tal vez porque el qué dirán, tal vez situaciones en nuestra vida, pero Dios está aquí
Y Él quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Amén. Él quiere que cada uno tengamos una vida plena en Él. Amén. Él quiere bendecir nuestra vida. Él quiere bendecir tu vida y la mía. ¿Por qué? Como decía el versículo 13, Él se duele. Él se duele. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos su creación. Y lo más que el Señor quiere es que cada uno de nosotros seamos salvos. Que seamos convertidos, ¿verdad?, en su Hijo. Que nos convirtamos en su Hijo. Él quiere ser nuestro Padre. Amén. El Señor nos llama hoy a volver. Dios está aquí. Y gracias a Dios podemos tener, ¿verdad?, el privilegio de llegar a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios. Podemos también trabajar por el Señor. Pero todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo de corazón. Amén. No porque me vea la otra persona y piensen que yo estoy bien. No. Dios quiere que le amemos de corazón y que todo lo que hagamos, lo hagamos por Él y para Él. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque tu palabra, Dios, es clara, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos redarguye, Dios. Porque tu palabra, Dios, es la que llega, Señor, a lo profundo de nuestro ser, Señor, y de nuestra alma, Señor, y nos habla, Dios mío, y nos indica las cosas que tenemos que hacer cada día, Dios, porque tu palabra, Dios, es vida para nosotros, Dios. Yo te pido, Dios, que cada persona que está aquí, Dios, si algo tiene que entregarte a ti todavía, Señor, yo te pido, Dios, que en esta mañana puedan pasar aquí al frente, Dios, y rendirse ante ti, Señor, ante tu altar, Señor, aleluya, ante tus pies, Señor. Que puedan venir a tus pies, Señor, y decirle, Señor, toma todo, Señor, toma el control de mi vida entera, Dios. Reconocer que te necesitamos cada día más y más, Señor, en un mundo, Señor, que cada día se hunde más, Señor, aleluya, que cada día la rutina del día a día, Dios mío, tantas cosas que tenemos que hacer, Dios mío, muchas veces se nos convierte en rutina, Dios, y nos olvidamos de lo principal, Dios mío, y de las cosas, Señor, que en realidad tienen valor, Señor. Pero yo te pido, Dios, que podamos, Señor, menguar nosotros cada día más para que tú, Señor, obres en nuestra vida, Señor, y nos uses, Dios. Y si hay alguien, Señor, que entró aquí con problemas, con alguna necesidad, Señor, yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, propicio, Dios, a su necesidad, Dios mío, y que tú puedas, Dios, tocar su corazón, tocar su vida, Señor. Si hay personas enfermas, Señor, yo te pido, Dios, que tú seas, Señor, sanando sus vidas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Creemos, Señor, que tú eres un Dios de poder, Señor. Creemos que tú eres un Dios que todavía, Señor, sigues restaurando vidas, Señor. Que eres un Dios que todavía, Señor, sigues salvando, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios que sigue, Dios mío, amándonos como siempre, Señor. Como lo hiciste desde el principio, Señor. Gracias te damos, Señor. Y te pido, Dios, que si alguien, Señor, tiene necesidad, Señor, que tú puedas quebrantar su corazón, Señor, y que puedan reconocer, Dios mío, que tú eres Dios y que tú estás aquí, Señor. Amén, Señor, amén. Hermano, si alguien tiene alguna necesidad, ya sea enfermedad, cualquier problema que tenga, yo te quiero decir que Jesús, que Dios está aquí en este lugar y Él quiere restaurar tu vida. Amén. Así como mi papá un día regresó al redil, si tú te has apartado, si tú sientes que te has desviado tu mirada del Señor, quiero decirte que el Señor está aquí para restaurar tu vida. Y que no importa lo que haya pasado, Él está aquí. Él quiere bendecirte,
Y Él quiere brindarte de nuevo esa salvación preciosa que nos ha regalado.